Bueno, ahora le damos la bienvenida al doctor Jorge Murillo, quien va a continuar con este tema que estamos desarrollando hoy, una cuestión vinculada y también en el mismo sentido para esclarecer, profundizar algunos temas a veces no del todo comprendidos. El doctor Jorge Murillo es también miembro de esta casa, profesor adjunto de Derecho Internacional Público en la Cátedra A de aquí de la UNR. Y también es profesor de la Universidad Católica Argentina, ¿no es cierto? Y él nos va a hablar de la disputa de Valladolid. Dos visiones contrapuestas del derecho internacional que aún hoy en día están vigentes. Así que los dejo en compañía de él, que también nos va a deleitar. Bueno, buenas tardes, gracias. Gracias primero por esperarme y perdón, llegué un poquito tarde, pero porque estaba tratando de ver si podía venir con alguno de los chicos y de las chicas de la Comisión de Derecho Internacional de Derechos Humanos, que empezaba un poquitito después de las 17. Pero bueno, la mayoría de ellos está presente, así que también es un placer. En segundo lugar, además de agradecer la presencia de ustedes, agradecerle personalmente a Pablo esta idea. Ha comenzado con esta serie de charlas que me parecen muy interesantes del Centro de Historia Constitucional, que lleva un nombre de los ilustres profesores que definen y siguen definiendo parte de la vocación del compromiso de esta casa. Y también veo algunos amigos conocidos y conocidas, así que un saludo para todos ellos, algunos profesores también. Y bueno, nuevamente felicitarlos por esto. Ojalá yo pueda contribuir un poquitito a esta propuesta que me parece muy importante tenerla a nivel de la facultad y sobre todo en este ámbito que es un ámbito que está pensado para charlar pero también para debatir y para discutir. Y fundamentalmente, al menos digamos, a partir de lo que hemos hablado varias veces con Pablo, que también a veces pensemos si alguna de las cosas que reflexionamos acá y de los puntos de vista que cambiamos, podemos alguna vez llevarlos a la práctica, porque finalmente lo que nos importa es la gente y defender los derechos de la gente y de los pueblos. Y casualmente porque el tema que nos convoca es un tema que en general está silenciado en el derecho internacional. No quiere decir que no se haya estudiado, pero prácticamente es un tema poco visto. El aporte de los autores de la escolástica española y de algunos que ni siquiera se mencionan en general, porque a veces ni siquiera da el tiempo, dentro del estudio y la reflexión de lo que podría llamarse en gran medida la escolástica española. Básicamente, el problema ya lo planteó Pablo. Ustedes piensen que cuando se encuentra España con estas nuevas tierras, con nuevas gentes, se producen una serie de desafíos y preguntas profundas. Las preguntas, los verdaderos desafíos, y estas preguntas se producen básicamente, al menos lo que ha quedado en el registro, en dos lugares, al menos en dos lugares. Por una parte se produce en las universidades, ya lo decía Pablo, y otro también se produce sobre todo a partir de lo que hoy llamaríamos el trabajo en el territorio. Y de alguna manera acá surgen, desde el primer momento, surgen posturas definitivas que va a ser un poco la propuesta, ojalá lleguemos con el tiempo y con lo que podamos hablar, pensar si estas posturas principales que vamos a ver no están profundamente vigentes hoy, pensando sobre todo en el ataque a Siria que han realizado tres potencias extranjeras el día viernes, tres potencias internacionales el día viernes. Digo porque una cosa que deberíamos tener presente, y fundamentalmente en la carrera de Derecho, que no hay nada más presente que el pasado. Incluso lo que no se habla no quiere decir que no esté allí. Con lo cual
la reflexión sobre el pasado, y vuelvo a decir la importancia de las actividades del centro y de la materia de historia, yo creo que es fundamental en cualquier materia, en cualquier carrera universitaria, en cualquier educación, pero sobre todo en una carrera de Derecho. Brevemente, introduzco la situación. Descubierto América para los españoles, descubrimiento entre comillas, con toda la carga lingüística y semiótica que concibe la palabra descubrir, porque parece que si alguien descubre es porque saca a la luz algo que está a la sombra, algo que tiene una cierta inferioridad o que hubiera quedado tapado de por vida. Hay una cierta petición de superioridad del que descubre. El que descubre es el que da vida a lo descubierto. Pero poniendo entonces la idea descubrimiento, a mí me parece que es más correcta llamar este encuentro entre distintas culturas, al menos ponerlo así, o una obviamente que es una cultura avasallante respecto de otra. Se producen entonces básicamente en el descubrimiento de América, en el Imperio Español. Ustedes piensen que el Imperio Español era el mayor imperio de la época. Con América, España, desde América hasta Japón. Esto va a permitir decir al emperador de España que en su imperio no se ponía el sol, lo cual era cierto, porque cuando era de noche en América, era de día en el Japón y en las Filipinas, con lo cual es cierto que nunca se ponía el sol en el Imperio Español. O sea, un imperio que abarcaba prácticamente las principales regiones del mundo. En esto comienzan va a comenzar las primeras reflexiones. En este sistema, un planteo fundamental del poder siempre es cómo se administran territorios. Una cosa interesante para estudiar en Derecho Político es quizá el tema de los imperios, incluso la vigencia de las ideas de los imperios en la actualidad. Administrar territorios con poblaciones muy disímiles, con lenguas muy disímiles, ¿cómo se realiza desde el punto de vista del poder? Al menos para estudiarlo como fenómeno histórico, no porque obviamente estemos de acuerdo con ninguna actitud imperial. Pero obviamente se plantea la cuestión de la administración del territorio. Y en la situación imperial española hay básicamente tres actores: la corona, la iglesia y lo que podríamos llamar los conquistadores, hacendados y encomenderos, por decirlo de alguna manera. Los tres actores principales, no quiere decir que las poblaciones locales o nativas no lo fueran, al contrario. Pero vistos desde el lado de España están estos tres actores. Una cosa muy importante para nosotros como abogados es entender que hay una figura clave. Obviamente yo reproduzco lo que doy por reproducir lo que decía Pablo y avanzo con nuevas ideas. Una figura clave para entender incluso parte de la idiosincrasia de América Latina es la figura de la encomienda. Jurídicamente y políticamente la encomienda es clave para entender parte de la idiosincrasia latinoamericana. La encomienda era entregar, encomendar el grupo de indios que se conquistaban al conquistador o a un hacendado o incluso a veces a los sacerdotes, para que a cambio del trabajo de los indios explotando la tierra o los recursos naturales que ingresaban al conquistador y por tanto a la corona o a la iglesia, se los educara y se los evangelizara. Es decir, que esto es estructural en la constitución jurídica de América. Además de las leyes de Indias, además de las leyes del derecho indiano, de la idea protectoria del indio en el derecho indiano, sí hay algo estructural. La idea estructural que hay es la de la encomienda. Por lo tanto, en la encomienda hay alguien encomendero y hay alguien encomendado. Hay una diferencia jerárquica profunda. Esto viene bien para entender parte de esta diferencia estructural grande que hay en todas las sociedades latinoamericanas. Y esta cierta idea de que hay
un cierto patronazgo, o existe el patrón, o el fazendeiro en Brasil, o el hacendado, que gobierna respecto de otros que deben obedecer. En la práctica, lamentablemente, las encomiendas lo que hicieron fue desarrollar muy poco la evangelización y la educación de las comunidades locales y sí producir la explotación. Lo que decía Pablo, ¿no? Terminó finalmente la esclavitud formalmente en el siglo XIX en América, aunque uno puede leer casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de hace 2 años, el caso Campo Verde, en el caso de Brasil, que uno se da cuenta que las condiciones de esclavitud siguen existiendo en el continente. Entonces, con este contexto general, volvemos. La disputa que se va a plantear, se plantea... ¿Yo puedo usar el pizarrón? Sí, acabamos de que lo hacemos menos formal, digamos. No, siéntase. Fíjense que... No sé si se ve ahí, ¿se ve algo? Bueno, ustedes pónganle pila y tratemos de pensar que esto es el mundo. España gobierna todo el mundo desde acá. Lo que yo le decía, que España que conquista América, incluso América del Norte, y llega hasta el Japón y las Filipinas, ¿no? Un poquito más acá. Es decir, no se ponía el sol en el Imperio Español. Esto genera la reflexión, como dice Pablo. Y va a haber, a mí me gusta clasificarlo en 3 grandes pensadores que nos pueden ayudar para este momento. Un pensador va a estar en la Universidad de Salamanca, que va a ser un dominico, que va a ser Francisco de Vitoria. Pensemos que la Universidad de Salamanca, como decía Pablo, era la universidad del imperio. Como si hoy habláramos de la Universidad de Harvard. Era la universidad. Había otras muy importantes, Alcalá de Henares, uno podía decir la de Coimbra, pero era la universidad. El catedrático de esa universidad era Francisco de Vitoria, un hombre que va a enseñar derecho de gentes, lo que hoy llamamos derecho internacional. Va a haber otro hombre que se llama va a ser un fraile también dominico, se llama Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, este hombre llega joven a América, en la isla, lo que era la Española, que vendría a ser Cuba, ¿no? ¿La Española? Dominicana y Haití. Dominicana y Haití, entonces, claro, la primera universidad. En Dominicana, él comienza a tener las primeras experiencias, él escucha el sermón de Montesinos, que seguramente estudiarán con Pablo, pero es el primer sermón en 1510, 1511, donde se hace la primera denuncia en un sermón sobre la explotación que hacen los españoles sobre los indios, y él decide ingresar primero a la orden dominica, hacerse sacerdote, y le entregan a algunos indios en encomienda. ¿Qué es lo que él va a hacer a partir de 1514? De esto estamos hablando exactamente de 504 años atrás. Estamos hablando de 5 siglos atrás. Él dice que la ofrenda, él preparando un sermón para la misa que va a dar el domingo a la gente, dice que la ofrenda que uno hace con un sacrificio que tiene por origen la injusticia es una ofrenda manchada. Y entonces él estaba pensando que parte de lo que iba a donar era producto de la explotación de los indios que le habían dado en encomienda.
Entonces, fíjense una cosa interesante. ¿Qué es lo que va a pasar con Bartolomé de las Casas? Lo primero que hace es un primer acto de conversión intelectual y personal. Va a renunciar a la encomienda y va a liberar a los indios. Un problema tremendo. Para hacer un paralelo, estoy diciendo que la figura de la encomienda es jurídica y políticamente central. Algo así como los contratos de deuda externa sistemática para los países. Son estructurales en ciertas conformaciones de los mundos. Son estructurales jurídicamente. Este hombre va a renunciar a la encomienda. ¿Quiénes son los primeros que se le pueden oponer a la renuncia a la encomienda? ¿Quiénes dentro de los españoles? De los españoles, ¿se opondrían los otros sacerdotes o curas? Quizá alguno. ¿Quién tendría un interés económico como él? Los otros encomenderos. ¿Se imaginan que Bartolomé de las Casas renuncia a la encomienda, libera a los indios? Los otros encomenderos, ¿qué pueden decir? Tenemos un problema. Y esto es lo que pasó. Este hombre comenzó a ser un problema a partir de este momento. Pero no se quedó ahí. Él, básicamente, toda su prédica lo que hace es siempre escribir al Consejo de Indias y escribirle al rey de España, por esto que decía Pablo, la preocupación evangelizadora del rey, y él denunciaba los atropellos que estaban haciendo los españoles en las islas. Porque una cosa muy interesante de España es que tiene la necesidad de reflexionar permanentemente sobre la legitimidad de su conquista. Una cosa muy interesante, posiblemente el único imperio en la historia que lo ha hecho. Permanentemente. Esto fue un problema. Y ustedes dirán, bueno, el rey tenía que jugar con estas dos alas. Por un lado, los conquistadores, los encomenderos, los hacendados, que a su vez aseguraban tierras, conquistaban territorio, se fundaban ciudades, con lo cual extendían parte del imperio español, pero también parte de la civilización hispana. Pero por otro lado, también tenía buena parte del clero que decía, ojo con los excesos que están cometiendo porque están tratando en forma inhumana a la gente. Para que tengamos idea de esta situación, si uno lee el testamento de Colón, en el testamento de Colón la palabra oro figura en más de 100 veces. O sea que hay una vocación económica en la conquista y hay también una vocación religiosa, como dice Pablo. Están las dos presentes. Y va a ser una eterna disputa entre estas dos. Ante esta situación, él denuncia permanentemente. A mí me gustaría, si alguno me ayuda, si alguno, no, le quería dar al que alguno lea, alguno le querría poner voz a Bartolomé de las Casas denunciando una situación fuerte, pero para darles una idea de lo que hacía Bartolomé de las Casas. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a ponerle voz a Bartolomé de las Casas? No hay ninguno que se anime acá. Ninguna de las chicas, ningún abogado. Ahí está, ahí hay una audaz. Te pido que leas. Está en castellano antiguo, pero tratemos de pasarlo al tiempo moderno. Perdón. Lee el primer párrafo este. Sí. Y esto. Okay. Solo el primero y este. Milagros. O sea que Bartolomé, Milagros de las Casas, va a leer en este momento. Entraban en los pueblos, ni dejaban niños ni viejos, ni mujeres preñadas ni paridas, que no desbarriaban y hacían pedazos.
como si dieran a unos corderos metidos en sus apriscos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada abría el hombre por medio, o le cortaban la cabeza con un piquete, o le descubrían las entrañas. Tomaban las criaturas de las tetas en las madres, por las piernas, y daban de cabeza con ellas con las peñas. Otros daban con ellas en ríos por las espaldas, riendo o burlando, y cayendo en el agua decían: bullís, cuerpo de tal. Otras criaturas metían a espada, con la madre juntamente, y todos cuantos delante de sí hallaban. Y porque toda la gente que huir podía se encerraba en los montes y subía a las sierras huyendo de los hombres, tan inhumanos, tan sin piedad y tan feroces bestias, extirpadores y capitales enemigos del linaje humano. Enseñaron y amaestraron lebreles, perros bravísimos que con un viendo de un indio lo hacían pedazos en un credo, y mejor arremetían a él y lo comían que si fuera un puerco. Estos perros hicieron grandes estragos y carnicerías. Y porque otras veces, raras y pocas, mataban los indios algunos cristianos con justa razón y santa justicia, hicieron ley entre sí, que por un cristiano que los indios maestrasen, habían los cristianos de matar 100 indios. Bueno, gracias, Milagro. Entonces, esto era parte de alguna de las cartas que escribía Bartolomé Las Casas. Obviamente ustedes se dan cuenta que además de ser dramático, es tremendo lo que está denunciando. Las matanzas que están produciendo los españoles respecto de la población indígena. Esto era un problema esto comienza a ser un problema para la corona. Sin embargo, obviamente, Bartolomé Las Casas va a seguir. No va a ser tampoco todo el clero, va a ser una parte del clero. Había parte del clero que apoyaba directamente la situación de los encomenderos. Pero sin embargo, esta parte del clero de Bartolomé de Las Casas va a seguir y algunos de ellos van a ser nombrados obispos. Él va a ser nombrado obispo de Chiapas. Chiapas queda en el límite, bueno, yo no sé si está acá en el límite sur de México. No sé si lo dibujo bien, pero entre México y Guatemala está Chiapas, el estado de Chiapas. Él va a ser nombrado obispo de Chiapas. Va a estar poco tiempo allí. Viajó muchas veces a España defendiendo la causa de los indios y diciendo: las encomiendas hay que abolirlas. Él mismo había renunciado. Hay que humanizar las leyes de los indios y además va a proponer una cosa muy interesante. Hay que crear el cargo de defensor de los indios como cargo oficial pago por la corona, porque Bartolomé de Las Casas va a decir: los indios no saben castellano, no saben de leyes y son pobres. ¿Quién los va a defender? Él tenía el cargo de defensor, pero había muy poquitos y la corona no remuneraba el cargo. Entonces, esta es la postura de Bartolomé de Las Casas. De otro lado, va a estar alguien que es el cronista de la corte y de alguna manera va a ser la voz de los encomenderos y de los intereses de la corte que estaban interesados con la explotación económica, que se llama Juan Ginés de Sepúlveda, un jurista muy estudioso que seguía a Aristóteles fundamentalmente y que va a ser el gran contradictor o contendor de Bartolomé de Las Casas. Y entonces, básicamente, Pablo lo comentó antes, acuérdense que las dos preguntas que siempre se hacen respecto a estos temas era: uno, ¿los indios son personas? Dos, ¿tenemos derecho a la conquista? ¿Cuál va a ser la respuesta de Bartolomé de Las Casas? Sí, los indios son personas, definitivamente, son iguales a nosotros con los mismos derechos. No solamente tenemos los mismos derechos, no tenemos derecho
a quitar el gobierno de lo que poseen legítimamente. Por lo tanto, son personas y no hay derecho a la conquista. Es más, Bartolomé de las Casas va a propugnar lo que llama la evangelización pacífica. El amor se propone, no se impone. Por lo tanto, llevo el evangelio. Si no se quieren convertir, no hay manera de que yo utilice la fuerza para convertirlos. Es una pastoral del diálogo, si se quiere, y absolutamente pacífica. El amor se propone, no se impone. Esta sería la idea principal en Bartolomé. ¿Qué va a decir Juan Ginés de Sepúlveda? Perdón, no lo puse, se los presento. Básicamente, Ginés de Sepúlveda va a decir, sí, son personas, pero ojo, no todas las personas somos iguales. Entonces, ya acá va a decir sí, pero. Y segundo, va a justificar abiertamente la conquista. No solamente tenemos el derecho de conquista. Cuando uno lee a Ginés de Sepúlveda, uno entiende que no solamente existe el derecho de España de conquistar, existe el deber de hacerlo. Por lo tanto, acá conquistar es sí. De alguna manera ustedes piensen lo que está ocurriendo. Hay un obispo con algunos seguidores que no son la mayoría del clero, pero que una parte importante que está diciendo están haciendo la conquista mal, así no. Y estos otros que están diciendo denle para adelante. Y esto llega, obviamente, a el rey de España, en ese caso era Felipe II, Carlos V. 1550, Felipe II. Entonces, para Felipe II se plantea la cuestión, bueno, ¿y qué hago? Porque tengo esto, que me dicen todo esto, en esto va no solamente el futuro del imperio, va el futuro también de mi propia conciencia. Y del otro lado me dicen parte de lo que decía Pablo. Bueno, pero finalmente la lógica del imperio se impone. Si no estamos nosotros, habrá otro. Para que haya otro es preferible que las ganancias nos queden a nosotros. Entonces, ¿qué hace Felipe II? Convoca las Cortes en Valladolid, una ciudad en el centro de España, y ahí convoca una junta de teólogos y de juristas, que fueron 13-14, para que decidan el tema. Y durante 5 días van a hablar Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Se exponen las dos posturas respecto de la conquista. ¿Quién es el audaz o la audaz que le va a poner voz a Ginés de Sepúlveda para saber qué dice? Algunos se atreven a ponerle aquí la señora. Las mujeres son más atrevidas que los varones. ¿Tu nombre? Milagros. 2 milagros tuvimos hoy. Es una forma muy inteligente como escribe Ginés de Sepúlveda. Este libro va a escribir una suerte de diálogo con otros nombres, se llama el Demócriter Alter, no importa el título, pero él va a ser el que contesta. Entonces, yo te pido que leas esta parte. Que leas desde acá, el 83. Y así vemos que... 85, sí. Y así vemos que 83, después saltar a 85 directo. Ahí está, acá. ¿Ah? Toma. Despacio y fuerte, tranquila. Hola. Sí. Y así vemos que en las cosas inanimadas la forma como más perfecta preside y domina, y la materia obedece a su imperio.
Y esto todavía es más claro y manifiesto en los animales, donde el alma tiene el dominio y es como la señora, y el cuerpo está sometido, y es como siervo. Y del mismo modo, en el alma, la parte racional es la que impera y preside, y la parte irracional la que obedece y le está sometida. Y todo esto por decreto y ley divina y natural que manda que lo más perfecto y poderoso domine sobre lo imperfecto y desigual. Esto se ha de entender respecto de aquellas cosas que conservan incorrupta su naturaleza y respecto de los hombres sanos de alma y de cuerpo. Porque en los viciosos y depravados es cierto que muchas veces domina el cuerpo al alma y el apetito a la razón, pero esto es cosa mala y contra naturaleza. Y así, en un solo hombre se puede ver el imperio eril que el alma ejerce sobre el cuerpo, la potestad civil y regia que el entendimiento o la razón ejercen sobre el apetito, por donde se ve claramente que lo natural y justo es que el alma domine al cuerpo, que la razón presida al apetito, al paso que la igualdad entre los dos o el dominio de la parte inferior no puede menor de ser perniciosa para todos. A esta ley están sometidos el hombre y los demás animales. Por eso las fieras se amansan y se sujetan al imperio del hombre. Por eso el varón impera sobre la mujer, el hombre adulto sobre el niño, el padre sobre sus hijos, es decir, los más poderosos y más perfectos sobre los más débiles e imperfectos. Bien, lo que está diciendo Ginés de Sepúlveda es que por derecho natural lo perfecto debe gobernar sobre lo imperfecto. Los españoles sobre los indios, los padres sobre los hijos, el hombre sobre la mujer. Y esto queda planteado. Básicamente, fíjense que una frase interesante. Yo voy a rescatar dos cositas jurídicas, totalmente jurídicas. Fíjense que lo que dice acá, dice, además de que el hombre sobre la mujer, los españoles sobre los indios, dice, al paso que la igualdad es perniciosa para todos. O sea que la igualdad entre los hombres es mala. Por lo tanto, acá es la idea de lo jerárquico. Hay superiores para mandar, hay inferiores para obedecer y ser dominados. En cambio, algo que leyó rápido Milagros, fíjense que cuando está hablando Bartolomé de las Casas en un momento dice, a estos que le mandaban los perros a buscarlos al monte y los perros terminaban matándolos a los propios indios, dice, y porque algunas veces, pocas, raras, los indios mataban a algunos cristianos, y fíjense lo que pone Bartolomé de las Casas, con justa razón y santa justicia. O sea, Bartolomé de las Casas está hablando de lo que es el derecho de la legítima de resistencia a la opresión de los españoles. Entonces, mientras uno me está diciendo que los indios tienen derecho a resistirse a los españoles y que es justo, estos me dicen que la igualdad no tiene que existir. Y se reúne la Junta de Valladolid, compuesta por los principales teólogos de España y los principales juristas. Eran 14. Entonces yo le pregunto a ustedes, en este tribunal como de 60, 70, si ustedes hubieran sido teólogos o juristas de ese tribunal y ahora son los jueces, ¿cómo hubieran decidido? Con este problema, la mayoría de ustedes dan clases en las principales universidades del imperio, no es menor. Y la mayoría de ustedes aconsejan al rey, no es menor. ¿Cómo fallarían?
¿Cómo les parece que habrá fallado la Junta de Valladolid? ¿Vos hablaste? ¿Vos dijiste algo? No. ¿Quién dijo algo? ¿Tenemos encomienda? Sí, la encomienda sigue. ¿Cómo habrán fallado? ¿Quién tiene razón de los dos? Si estoy acá, tengo que anular las encomiendas. Si no paro la conquista, que finalmente Bartolomé de las Casas, al final de los días, dice que España tiene que devolver las tierras conquistadas, pero si no paro la conquista, la encomienda la tengo que anular. Y no. Sigamos adelante. ¿Qué hacemos como jueces? ¿Esos fallaron a favor de Ginés de Sepúlveda? Qué buena pregunta. Pero, como ellos eran profesores de la universidad y eran gente muy inteligente, ¿cuál fue la medida política por excelencia que tuvieron? Tuvieron la virtud de no fallar por escrito. Nunca expresaron sus votos por escrito, por lo tanto nunca se resolvió. Quedó sin resolverse. Y el statu quo, o sea, el que no haya cambios, ¿a quién favorece? Al poderoso. No hubo cambio, no se expidieron nunca. Personalmente, algunos cronistas, una cosa interesante es ver cómo tratan algunos de ver cómo hubiera sido el resultado final. Entre otros, hay un autor americano que se llama Hank, que ha hecho un trabajo muy lindo, se llama La lucha por la justicia en América, que trata de recopilar lo que hicieron, pero salvo expresiones personales de los jueces, ninguno lo puso por escrito. O sea, tuvieron la perspicacia de darse cuenta de que de alguna manera no estaba tan equivocado. Pero claro, ponerlo por escrito era comprometido. No lo resolvieron. Y la cosa siguió, porque como no resolví, la cosa siguió. Felipe II después va a morir y comienza a relajarse la importancia de la evangelización. Además, ya acá en 1550, yo no lo noté, ¿no? La Junta de Valladolid, 1550, ya habían pasado 60 años de la conquista, o sea que había pasado bastante. Y siguió. Es muy interesante pensar esto al día de hoy, porque de alguna manera Ginés de Sepúlveda va a decir algunas cosas más muy interesantes. Ginés de Sepúlveda va a decir que las casas apaña a los indios porque los indios cometen sacrificios humanos y que ni siquiera permite la conquista en caso de sacrificios humanos. La verdad que es un argumento muy fuerte de Ginés de Sepúlveda. Un autor muy importante, ustedes lo pueden leer, o sea, son autores de nota, ¿no? De fuste. ¿Qué dice Bartolomé de las Casas? Fíjense qué interesante. Bartolomé de las Casas dice, es verdad que cometen sacrificios humanos, pero los cometen porque es la forma que ellos entienden que mejor adoran a sus dioses, dándole lo mejor que tienen de sí, la comunidad que son los hombres. Si nosotros les enseñamos el verdadero Dios, se van a acabar los sacrificios, pero no necesitamos conquistarlo por la fuerza. Una cosa tremenda. Sí, no necesitamos conquistarlo por la fuerza para poder evangelizarlo. Y este otro fue una disputa muy interesante, porque este era un argumento no menor que no les introduje, pido disculpas, no les introduje antes de contarle el tema de la resolución del juicio. Cosas importantes. Fíjense que Bartolomé de las Casas, ustedes tienen los celulares ahí, lo pueden googlear ahora, pongan Centro Bartolomé de las Casas o Centro de Derecho Humano Bartolomé de las Casas,
va a ver que Google o alguno de los buscadores, de los motores de búsqueda, les tira la cantidad de centros de derechos humanos Bartolomé de las Casas que hay no solamente en toda América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en muchas partes del mundo, porque Bartolomé de las Casas va a pasar a ser el padre de los derechos humanos en el continente, la defensa del indio. El segundo tema es que Bartolomé de las Casas va a llevar y a tratar de poner en práctica lo que decía Pablo, el derecho de los pueblos a gobernarse por sí mismos. En esta idea que tenían, que obviamente que la presidía el emperador lo que hacía era, los pueblos podían estar bajo el imperio, pero tenían derecho a autogobernarse. Los españoles no tenían nada que hacer allí. Por lo tanto, los indios tenían derecho al autogobierno. Fíjense que las ideas de autonomía y autogobierno son una constante en el pensamiento latinoamericano. Recién Pablo terminó con 3 párrafos de Perón. Hay una continuidad en los pensadores latinoamericanos sobre la idea de la autonomía, sobre la idea del respeto a la persona, y en los otros no. Entonces, Bartolomé de las Casas es dominico y obviamente al igual que Vitoria. ¿Hay una diferencia entre Vitoria y Bartolomé de las Casas? Sí. ¿Los dos son dominicos? Sí. ¿Los dos creen en el derecho natural? Sí. ¿Los dos creen en que los indios son personas? Sí. En principio los dos están en contra de la conquista, pero el más radical es Bartolomé de las Casas. Vitoria no está en el terreno, no está predicando entre los indios en América. Vitoria está en la universidad. Entonces, Vitoria, que era una mente brillante, concibe algo muy interesante. Dice, primero, España no tiene derecho a conquistar los territorios americanos porque el Papa lo haya donado. Fíjense que con esto la modernidad comienza con los teólogos españoles. Porque está diciendo, el Papa está para los asuntos espirituales, pero para los asuntos políticos y terrenos no tiene nada que hacer. La donación del Papa no corresponde en este caso. España no tiene derecho a conquistar porque el Papa le haya donado las tierras, porque en esos lugares hay gobernantes que gobiernan y pueblos que tienen sus riquezas y se autogobiernan. Nada tenemos que hacer en esos territorios. Entonces voy a inventar una idea muy interesante, que es que va a decir, todos los pueblos de la tierra, los españoles, los indios descubiertos, formamos todos de alguna manera una societas máxima, pero va a decir que formamos lo que diríamos hoy, una comunidad internacional, una gran familia de naciones. Y en esa familia, en esa comunidad, hay reglas comunes. El principal derecho en una comunidad, en una familia, esto no lo dice, no lo dice así, al menos Vitoria, en una familia, en una pareja, ¿cuál será? Entre amigos, ¿qué es lo más importante que haya? Además del respeto y además de la confianza, ¿qué les parece? Tiene que haber permanente ¿qué? Comunicación. Y como es una comunidad, y estos dos, una cosa interesante, fíjense que estos dos van a retomar la idea de comunidad. Como son una comunidad, tiene que haber comunicación. La idea de que todos los pueblos del mundo formamos una comunidad internacional con valores comunes va a ser una idea de los teólogos españoles. Por eso no es lo mismo decir que nosotros estudiamos derecho de la comunidad internacional, porque hay valores comunes fundados en el respeto al derecho de la persona, que decir que estudiamos derecho de la sociedad internacional, porque en la sociedad hay socios y hay intereses, y los socios son partes de un contrato, de un pacto. La comunidad es pactista,
y la comunidad es comunitaria y la sociedad es pactista o contractualista. Las dos tienen sus aportes que hacer a la historia del derecho. Pero básicamente la idea comunitaria es muy interesante. De todos modos, hay que decir que Vitoria permite en última instancia la conquista de América si los indios no quisieran comunicarse con los españoles. Por ejemplo, si los indios no dejaran comunicar la fe, o si los indios no quisieran comerciar con los españoles, rompen el derecho de la comunicación. Si rompen la comunicación, entonces tengo una justa causa para hacerles la guerra. Sí, cerramos. Vengo hoy, entonces, estos tres comunitarios, pactistas. ¿Cuál es la idea básica? Uno, el respeto absoluto de la persona y lo que hoy llamaríamos la interculturalidad, los derechos del otro. La persona vista como sagrada porque es imagen de Dios. Y los otros, la lógica de la fuerza. En la lógica de la fuerza no existe el derecho sirve al poder. En cambio, en la lógica comunitaria y en la lógica humanista, el poder sirve al derecho y a la justicia. Fíjense que estas dos ideas están permanentes a lo largo de toda la historia de Argentina, están presentes en la historia de los gobiernos de América Latina y están presentes en el mundo actual. Uno es un derecho internacional de la comunidad y de la persona humana, y el otro es el derecho internacional de la fuerza, que finalmente termina violando el derecho. Alguien escribió que alguien escribió en un libro que la fuerza es el derecho de las bestias para representar esta postura. Y fíjense que esto que a nosotros nos puede parecer, voy a pasar 2 horas de clase con algunos amigos y algunos profesores para estudiar historia. ¿Qué me puede enseñar la historia? 2 horas para estudiar gente que vivió hace 5 siglos atrás. Bueno, yo les quiero decir que no hay nada más presente que estos autores hoy, aunque no lo sepamos. Esto es porque toda la carga del machismo sigue absolutamente presente en todos los pueblos de América Latina. Hay un superior que tiene que dominar a un inferior, y está bien que la domine. Y además todo está relacionado con todo, no es casual. O todos los hombres somos iguales y tenemos igual dignidad, hombres y mujeres por igual. Entonces, esto mismo pasa en las relaciones internacionales actuales. Estos son relaciones internacionales en la conquista de América, pero también en el mundo del siglo XXI. Hay pueblos que decidieron, nosotros somos superiores, vamos a dominar a los inferiores. No me importa si me llevo puesto el derecho internacional, no interesa. El que es perfecto puede decirle a los imperfectos y débiles cómo deben actuar. O lo de Bartolomé de las Casas, última idea. Este hombre nos interpela profundamente porque era un hombre que estudió mucho derecho y además sus armas fueron el Evangelio y el derecho. Yo los invito a leer algunas de las obras de Bartolomé de las Casas, que son recopiladas más de 30 tomos, pero hay algunas, si quieren después les paso, pero se pueden encontrar. Lamento que no tengamos varias acá en la biblioteca, podríamos pedir. Fíjense, este hombre, las dos armas que tenían eran el Evangelio y el derecho, el uso del derecho para defender a los más débiles. No salió a decir, no salió a buscar armas, no salió a hacer la revolución y matar gente. Dijo, no, mis armas para combatir al imperio van a ser el Evangelio y el derecho. Entonces, esto nos puede enseñar profundamente después de mucho tiempo. Y quizá, y también algo que yo se lo digo a ustedes, pero en realidad me lo estoy diciendo y preguntando para mí, es si cuando uno ejerce el derecho a veces no es necesario para poder hacer una verdadera defensa, si a veces uno no tiene que también que convertirse.
Bartolomé de las Casas renunció a las encomiendas para defender a los débiles. Yo en mi vida personal, y esto me lo pregunto a mí, aunque lo hago público, digo, ¿a qué deberá renunciar para alguna vez, quiera la vida, pueda defender mejor, sobre todo a los más débiles? Y lo digo porque estamos en esta clase. Estos hombres no han pasado, están más vivos que nunca los dos. Hoy llevan otros nombres. Final y cierro. Hay un hecho simbólico no menor como latinoamericanos, no ya como argentinos. 500 años después, ¿ustedes saben quién volvió acá a Chiapas? El Papa Francisco. Volvió en el 2016. Contra gran parte de la aristocracia mexicana y contra gran parte de los obispos mexicanos, Francisco oró en San Cristóbal de las Casas, donde el primer obispo fue Bartolomé de las Casas. El Papa volvió a donde estuvo Bartolomé. ¿Y saben qué dijo? Que las misas podían rezarse en los idiomas nativos de las tribus del lugar. Digo porque a veces esto no sale en los medios, pero no deja de ser un hecho simbólico, que nos interpela profundamente a nosotros como abogados. ¿Estamos dispuestos a trabajar por la justicia? ¿O vamos a trabajar por la justicia con medios legales? ¿O vamos a servir a los poderosos sin importar el costo? Bueno, dejamos abiertas las preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor Murillo. Y estamos sobre la hora del cierre, pero si existe alguna duda, pregunta, por supuesto es un espacio de reflexión, opinión. Estamos acá para eso. ¿Alguna de las audaces que leyeron? ¿Alguna que copie su ejemplo? Bien, esto parece arqueología, piezas de museo, incapaces de servirnos para comprender el presente. Esa es una mirada que menosprecia la idea de historia, ¿no? La historia es, como decía el doctor Murillo, está más presente que nunca. El pasado está más presente que nunca. Se ha mencionado por parte del doctor Murillo a personajes que hoy ejercen la gran política internacional. Y por eso nosotros damos espacio a este tipo de reflexiones. No nos asusta el tener que rastrear por centurias, ¿no? Pero comparto lo de que existen dos líneas presentes desde la génesis de lo que es la identidad hispanoamericana, y me animaría a decir que en ese título aún vigente, es la disputa de Valladolid aún vigente, recorre todo el escenario internacional. Y curiosamente lo del Papa Francisco no solo es novedoso en Chiapas por haber vuelto a esa diócesis de la cual fue obispo Bartolomé de las Casas, sino porque es el primer papa de origen hispanoparlante, ¿no? Eso también no creo que no somos conscientes los argentinos, teniendo el privilegio, ¿no?, que eso supone, de tomar conciencia del valor simbólico que tiene en términos históricos. Así que yo agradezco la presencia del colega, el doctor Murillo, de todos ustedes. Decirle que cualquier cosa, chicos, si alguno no puede, no quiere preguntar, no hay problema, o están cansados ya, pero digo, pues si alguno quiere seguramente a Pablo o a mí en algún momento, si no es ahora, o después en un recreo, en cualquier momento nos quiere parar, decir, Jorge, tener algún material, quedo a disposición, eso ya ustedes lo saben y Pablo también lo saben, así que de corazón para lo que necesitan. Sí, tenía una pregunta, Milagro. Las obras. Mira, las obras de Bartolomé de las Casas hay unas cuantas. Sí, este es en realidad un autor que hizo las obras, hay una apologética historia,
Hay 4 o 5 fundamentales. Hay una apologética historia, hay una historia general de las Indias, que son muchísimos tomos, y yo te diría que esas son de las 2 más conocidas. Después lo que hay a veces es algunos, me parece que está de Regia Potestate también, que están traducidos al castellano. Lamentablemente estaría bueno que pidamos eso acá. Incluso me parece que de lo que consulté no están en la Universidad Católica, salvo alguna hay acá, pero no hay todas las obras. Tampoco están en la Universidad Católica y sí, el doctor sí. Porque está en internet está la mayoría. Sí, en internet hay una buena parte. Bibliotecas Cervantes y otros repositorios internacionales. Está todo. El que tenga interés va ahí, va al índice y bueno, elige. No, y cualquier cosa si puedo, les paso algún link si alguno quiere. Algunas están en castellano antiguo como esto y algunas están en castellano más moderno para hacerlo más fácil la comprensión. Pero si no, les paso los links donde igual faltan obras, porque las últimas se tradujeron hace un tiempo. Me parece que fue de Editorial Losada, me parece, pero no están la totalidad, aunque la más importante es lo que voy a decir, la apologética historia y la historia general de las Indias, esas están y la pueden consultar. Es muy interesante porque además él habla desde el viaje de Colón en adelante, con lo cual habla de toda la historia, hace un raconto de la historia, e incluso también habla de la parte de la historia del Perú. Pese a que él no estuvo en el Perú, Bartolomé de las Casas, él hace una recopilación, porque era parte, contar la historia con algunos argumentos, si bien todos ya dicen que, si bien la mayoría de los elementos son reales, algunos son especialmente recalcados, por no decir reforzados algunos aspectos. En general hay una cierta idea de entender que gran parte de lo que él dice es cierto, pero le sirven los argumentos en la defensa de los derechos de los indios. Un dato menor, el cargo del oficio de defensor de los indios no fue creado en vida de Bartolomé de las Casas. La corona lo creó 5 o 6 años después. Lo último que le quería decir, cómo a veces nosotros a lo mejor podemos trabajar en esta vida por los ideales y uno piensa que no se van a cumplir. Y a lo mejor uno trabajó y se van a realizar más adelante. Entonces, también en esto nos puede enseñar Bartolomé de las Casas. Aunque el oficio de indio fue creado desde el punto de vista más burocrático, no algo que hubiera querido Bartolomé, pero se creó. Bueno, quedamos a disposición, así que desde ya. Bárbaro, muchas gracias, doctor Murillo. Gracias por la presencia. Nos vemos en la próxima. Muy amable.